Hola, mi nombre es Mónica. Cuando mi estatus me permita, me gustaría representar a mi comunidad porque me di cuenta los problemas que nuestro sistema de salud tenía. Y esta es My Life in Real Time. Nosotros contamos nuestra historia y nosotros mismos nos grabamos. I'm going to Harvard. No es que quiero ser mujer, es mi forma de enseñarle al mundo cómo yo me siento adentro. Estaba pensando en regresarme para Honduras porque yo ya sabía que no podía continuar con mis estudios. El chiste no es hacernos más ricos, sino es mantener la tradición viva. Lo importante es mantenerse enfocado en tu pasión y seguir para adelante, nada. My Life in Real Time. Y esta es mi historia. My Life in Real Time. In real time. My Life in Real Time. Mi mamá estaba muy enferma. Finalmente, ya después de tantos síntomas que mi mamá tuvo, ella fue al hospital y fue ahí cuando fue diagnosticada con colon cáncer. Ya cuando mi mamá llegó al hospital para hacerse ese chequeo, el día que le dieron la noticia, ya a mi mamá le habían dicho los doctores que había tenido cáncer más o menos por aproximadamente 8 meses. O sea que por 8 meses mi mamá tuvo síntomas, porque ella sí tuvo síntomas, y pues era por el miedo del estatus, era por el miedo de cómo vamos a pagar este bill, que mi mamá empujaba a ir al médico hasta que claro, ya los dolores se convirtieron muy insoportables, muy dolorosos, y fue cuando ella finalmente decidió que tenía que ir al hospital. Y en realidad es muy triste que el hospital vaya a llamar ICE, entonces se entiende por qué existe ese miedo. Acá traigo este cuadro que tiene a mi mamita, a mi papá y a mi hermanito cuando estaba muy chiquito. Son unos recuerdos muy bellos y especiales. Mi mamá, esa es mi mamá, con mi hermanito chiquito, Mikey. Y también esta otra foto de mi mamá en el día que ella se graduó de la universidad aquí en la Florida. Y también otra foto de la graduación de mi mamá. Si una persona necesita ayuda médica, esa persona debería de tener el derecho de entrar al centro y buscar esa atención médica que necesita. O sea, tienes el sufrimiento, que es el componente de la enfermedad, esa angustia, pero aparte de eso había la preocupación de vamos a poder pagar las próximas medicinas, vamos a poder pagar la próxima consulta médica con oncología, cómo vamos a transportar a mi mamá al hospital mientras mi papá trabaja, que necesitaba trabajar porque era la única persona trabajando, manteniendo una familia de 5 con un bebé. Entonces es un proceso, creo que muy duro para una familia de bajos ingresos. Entonces nuestro sistema tiene muchas limitaciones para las personas de bajos recursos. Y pues estoy frustrada de ver todas esas cosas, de que una persona que tiene cáncer no se debería de estar preocupando de cómo va a pagar su próxima quimioterapia, de cómo va a llegar al hospital, qué método de transportación va a tener que usar, que quién la va a cuidar, o sea, quién va a estar ahí para cuidarlo después. Y en realidad me frustró mucho ver todo eso que ocurría en nuestro sistema, y es por eso que yo anhelo a poder cambiar nuestras leyes en este sistema de salud. Y me han inspirado pues a estudiar lo que estoy estudiando en este momento, que es política de salud. El sueño de mi mamá siempre fue terminar su bachillerato. Es increíble cómo una mujer que tiene cáncer en etapa 4, con una metástasis, estaba estudiando y lo logró hacer. O sea, te enseña que la determinación de una persona, cuando lo quiere hacer, puede poner todos los obstáculos atrás y salir adelante. Y pues mi mamá hizo eso. Entonces yo tengo un vivo ejemplo de lo que es el espíritu de siempre salir adelante, y por más obstáculos que tengas es ver cómo puedes pasarlos y cruzarlos. Mis padres siempre nos inculcaron lo importante que era trabajar, y que si queríamos llegar a cierto punto había que estudiar, si queríamos ir a la universidad había que esmerarse. Y ellos tampoco no habían entendido que
nuestro estatus no nos iba a permitir a seguir a la universidad. Entré en un momento que creo que puede ser uno de los momentos más tristes de mi vida, porque me había esmerado tanto en la escuela. Nuestros padres siempre nos empujábamos a que hiciéramos lo mejor, y pues yo estaba muy alegre porque pensé que iba a ser una candidata competitiva como el resto de mis colegas en high school, y pues fue cuando me di cuenta que no podía. Me había frustrado por eso mismo, pues pensé que no iba a ir a la universidad. Pues gracias a DACA que yo recibí mi permiso en el 2013 y empecé a trabajar. Entonces gracias a eso pues yo pude ir a FIU, a Florida International University, a seguir con mis estudios. Entonces para mí cuando me dieron esas oportunidades pues fue fenomenal. Podía ya salir con mis amistades, me sentía un poco más protegida porque DACA es una protección de deportación. Una gran proporción del país no sabe que los inmigrantes pues somos trabajadores, queremos que nuestras familias estén bien, y por eso es que muchas personas hacen una jornada como cruzar la frontera, poner su vida y la vida de sus hijos en peligro. Nosotros estamos acá para contribuir a la economía. Nosotros no estamos acá para pedirle al gobierno. Nosotros no estamos acá para aprovecharnos de los sistemas públicos que ofrece el país. Y creo que es muy importante que las personas sepan que las personas indocumentadas pagan taxes. Yo pago taxes. Y cuando las personas dicen tenemos que mandar a todas estas personas fuera de este país, creo que no se dan cuenta que nosotros sí estamos contribuyendo a la economía, y son las cosas que es importante saber y considerar. Pues antes de empezar Harvard, en realidad no sabía qué esperar de la institución como tal. Voy a tener muy buenas conexiones. Desde ahorita ya empecé a conocer personas muy interesantes que más adelante me gustaría tratar como parte de mi trabajo, y creo que mientras estoy en la escuela estoy tratando de ver cuáles son las personas que en un futuro yo quiera en mi equipo, que yo quiera trabajar con ellos, porque sé que vamos a poder crear el cambio que queremos ver y tenemos una visión para hacer las leyes de salud justa en este país. Por los momentos en realidad no sé cuál va a ser mi próximo paso. Quisiera decir ahorita que quiero ir a trabajar a Washington DC para una organización que trabaja con la política de salud, o quisiera decir también puedo trabajar a nivel estatal en la Florida o en Massachusetts. Pero lo que sí sé es que cualquier cosa que yo decida que sea mi siguiente paso después de Harvard va a ser trabajar muy duro para nuestras comunidades, muy duro para nuestras familias, para asegurarme de que nuestro pueblo sea educado y que no nos hagan ser ciegos, porque creo que la educación es lo más importante que se le puede proveer a los estadounidenses.